vamos a hablar de las finanzas. Yo no hablo casi de este tema, pero el tema es en el proceso sanidad financiera y es muy importante. ¿Sabía usted que la Biblia habla más de dinero que de otros temas? La Biblia habla muchísimo del dinero porque el dinero prueba nuestro corazón. A través del dinero Dios prueba nuestro corazón porque el Señor sabe que los seres humanos nos apegamos mucho al dinero porque es el medio con el que podemos tener muchas cosas que queremos. Entonces es importante que haya sanidad en esa área y que tengamos una posición bíblica con respecto al dinero, ni un extremo ni el otro, ¿sí? No en los votos de pobreza donde la gente cree que en esa pobreza honra al Señor, ¿cierto? Ni tampoco en el extremo de un evangelio extremo de la prosperidad, porque los extremos siempre son malos. Tenemos que guardar el equilibrio. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de trastornos financieros. Ese es el título. ¿Por qué no se alcanza una estabilidad económica plena? Y así como hay trastornos psicológicos o trastornos mentales que alteran la salud mental, pues yo quiero hacer la metáfora hoy de que también hay trastornos financieros que alteran la parte de las finanzas personales y de una empresa y que son enfermedades, poder decirlo así, en las que se necesita ser sano para que podamos disfrutar la bendición del Señor en el área financiera. Y hoy quiero hablar de 20 enfermedades financieras, por eso preste la atención a ver en cuál estamos y en cuál necesitamos sanidad. 20 enfermedades financieras por las que no se alcanza una estabilidad económica plena, es decir, por la que un creyente no disfruta la bendición económica. Puede ser que tenga mucho dinero, pero no lo disfruta. Hay alguna situación que impide. Y vamos, sin más preámbulos, al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Buscar riqueza sin ética o injustamente. Cuando se busca riqueza sin ética, con injusticia, ahí hay maldición. Proverbios capítulo 13, el versículo 11, la Biblia de las Américas dice: la fortuna obtenida con fraude disminuye. Es decir, en lugar de aumentar, va a la ruina, pero el que la recoge con trabajo, la aumenta. El trabajo honrado. Entonces, el primer punto, buscar riqueza sin ética, injustamente, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Vemos que mucha gente hace sus riquezas y les hablaba acerca de maldiciones generacionales y les hablaba acerca de la familia Kennedy en Estados Unidos, cómo hay una maldición sobre ellos de tal manera que la mayoría de la familia han terminado muy mal, en accidentes, en muertes tremendas, en situaciones muy dolorosas. Y una familia que tiene o ha tenido belleza, poder, riqueza, que lo tienen todo para ser felices, pero no lo son. Si usted busca familia Kennedy, vas a encontrar en internet cómo han terminado la mayoría. El mismo presidente John F. Kennedy fue asesinado y hay un escándalo de infidelidad, de adulterio en la familia. Con Marilyn Monroe, por ejemplo, se dice que el presidente John F. Kennedy tenía su cuento ahí. Y cuando uno va a ver allá atrás, se da cuenta que el patriarca de la familia hizo su dinero injustamente. En ese tiempo el alcohol era prohibido en Estados Unidos y él tenía bares clandestinos y comerciaba de esa manera a costa del sufrimiento, de la muerte de muchas personas con este tipo de cosas. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Buscar riqueza sin ética e injustamente es una enfermedad financiera, que aunque una persona pueda llegar a tener mucho dinero, hay maldición ahí. Y puede florecer por un tiempo y puede parecer como que tiene el éxito. Entonces la gente dice, vea, ¿sí ve? Hay que ser vivos. Eso, uno tiene que hacer eso para poder enriquecerse. Yo recuerdo, estaba de pastor en un municipio acá del departamento del Meta y entonces yo hablé acerca de finanzas esa vez en la iglesia hace años
y se me acercó una persona que tenía mucho dinero, ¿sí? No sé si ya falleció. Tenía mucho dinero y él vive en Bogotá, pero había venido al municipio porque tenía su casa, sus fincas, su ganado, y había venido y venía a la iglesia. Un día me cogió y me dijo: pastor, venga, le digo una cosa, usted no puede ser tan correcto en las cosas. Si uno es muy correcto, uno no hace dinero en la vida. Y empezó a decirme algunas cosas así, ¿sí? Y yo había predicado precisamente sobre el tema. Entonces, esto es una enfermedad financiera y la familia aparentemente se veía muy bien económicamente. Pero, ¿qué pasa? Ahí solamente es la fachada. Eso termina en maldición, en ruina, y hay otras áreas de la vida que la persona no va a disfrutar. Entonces, el primer punto, la primera enfermedad es buscar riqueza sin ética o injustamente. Segundo, no pagar las deudas. Segunda enfermedad, cuando uno no paga las deudas. Esa es una situación de una enfermedad financiera, porque eso trae maldición. La Biblia dice muchísimo que debemos pagar las deudas, que no debemos dar de qué hablar a la gente, que debemos dar un buen testimonio. Y entonces de eso se aferra el enemigo, ¿sí? Cuando nosotros no pagamos nuestras deudas, entonces eso también trae maldición en el área de las finanzas. Hay mucho, como son más de 20 puntos, no voy a darle textos bíblicos de todo, pero es claro que no pagar las deudas es grave. Y esto sucede mucho a veces porque, por ejemplo, la gente dice: bueno, si el banco me cobra, tengo que pagarle al banco, tengo que mirar cómo hago, ¿cierto? Pero si de pronto es alguien que no, es alguien en la familia, eso tranquilo, eso como es de la familia, o es el hermanito en la iglesia, entonces eso no me va a cobrar, eso me la perdona, entonces yo no pago las deudas. Y eso no es correcto, ¿sí? No es correcto. Porque en este punto le escuché a un pastor decir, él daba el testimonio de que la mamá le llegó un dinerito y pues contenta su mamá con el dinero, y entonces una persona de la iglesia tenía una empresa, le sacó prestado, y la mamá, viéndolo en aprietos, a aquella mujer cristiana fiel, le prestó el dinero. Después entonces la empresa quebró y él dice: no, la deuda era con la empresa, con mi empresa, pero la empresa quebró, entonces sí, y se quedó así. Y entonces hay cosas de esa manera que esas deudas son argumentos del enemigo, que uno no paga las deudas, que son malos testimonios, que no es correcto, así sea un familiar suyo, páguele el dinero, así sea una persona que no le cobra, páguele el dinero, porque uno tiene que ser correcto, uno tiene que ser de palabra y no tiene que acostumbrarse a mal, ¿cierto? No tiene que acostumbrarse a mal. Esa es una enfermedad grave, cuando la gente no paga las deudas. Tercera enfermedad, endeudarse sin control. Ese es otro problema, cuando uno se endeuda sin control. La Biblia dice que paguemos a todos al que le debamos pagar. Y Proverbios 22:7 dice la Biblia de las Américas: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, endeudarse sin control. Hay algunas deudas que son buenas. Yo pienso que hay algunas deudas buenas. Usted tiene que analizar bien, ¿sí? Si la deuda realmente le sirve para crecer y no sacar prestado para irse uno de vacaciones. Sí, eso no, para uno endeudarse, no. Si es una deuda que sea porque usted adquiere su casa, mire bien que eso no vaya a aumentar, fíjese bien para adquirir, hacer la hipoteca de la casa, que realmente le justifique que lo que usted paga de arriendo lo va pagando. Hay que mirar, hay deudas que son buenas y hay que tener cuidado, pero una persona que se endeuda, dice la Biblia, que viene a ser esclavo. Otro punto número 4, ¿verdad? Que voy así rápidamente: robar. Todos estamos de acuerdo que robar es una enfermedad grave en las finanzas y que trae maldición. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? A nadie robar.
En tiempos de oración, se diga: Señor, ayúdame. Porque uno no solamente roba el que le quita la cartera a otro, el que por ahí en la calle le robó el celular. No, hay muchas maneras como se puede robar, ¿cierto? Roba el que está en la calle, pero roban más los que están a veces allá en la política de corbata, porque esos roban más harto. Esos no se roban una cartera, esos se roban muchísimo dinero. Robar trae maldición, y puede que una familia así prospere y se vea todo bien, pero hay algo ahí está la maldición, y tarde o temprano eso se va a ver, y se va a ver que eso trae mucha ruina y miseria. La Biblia, por ejemplo, en uno de los mandamientos dice no robar, ¿sí? Quinta enfermedad financiera: creer que los recursos son insuficientes y no se puede generar más. Esa es otra enfermedad. Por eso es que, por ejemplo, cuando llegan a veces a repartir comida o algo, por ejemplo, ahorita allá en Gaza, ustedes vieron que cuando llegaban la comida, los camiones cogían, atracaban, dañaban, atracaban a las personas que iban a darles la comida, porque la gente tiene una mentalidad de escasez. No hay, se acaba, no va a haber. Entonces la gente con la mentalidad de escasez es el que se mete, por ejemplo, a quitarle lo que es de los pobres en cosas del Estado, ¿sí? Hay gente que no necesita estar en un Sisbén, pero está en el Sisbén. Sí, gente que no necesita, pudiera estar pagando bien y se aprovecha de otros beneficios, una mentalidad de escasez, y entonces eso hace que las personas hagan este tipo de cosas. Pero la mentalidad de escasez también tiene que ver cuando las personas no tienen fe que Dios quiere bendecir. Y entonces cree la persona que no, que es ahí, que tiene que vivir bajo esa escasez económica y que así honra y agrada al Señor, bajo esa situación, que como si estuviera contribuyendo a los sufrimientos de Cristo con esa escasez. No, Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere prosperar a sus hijos, Dios quiere traer bendición. La Biblia habla de eso. Ustedes ven que el mismo Señor Jesucristo, que dijo que Él no tenía no tenía propiedades, ¿cierto? Como tal, pero el Señor Jesús siempre tenía todo lo suficiente. Había comida, y cuando había mucha gente sin comida, antes Él multiplicó los panes, los peces, y les dio de comer. Cuando fueron a cobrar los impuestos, entonces fue por allá, dijo: vaya, cojan un pez, y cogieron el pez, y dentro del pez estaba el dinero para pagar el impuesto. Pero lo que quiero decir es que el Señor siempre tuvo para todo, para cumplir sus compromisos. Dios quiere que su pueblo tenga, que nosotros vivamos bien. Sí, yo no estoy hablando de que no haya tiempos de escasez donde uno pasa por pruebas, porque Pablo dijo: en todo estoy acostumbrado a tener escasez como abundancia. Amén. O sea, uno como cristiano pasa por tiempos de escasez también, y esos tiempos son tiempos de prueba nuestro corazón, nuestra fe. Amén. Pero cuando eso se prolonga en el tiempo, pues no hay algo ahí, ¿cierto?, que no está correcto, y hay una maldición, porque Dios quiere que sus hijos sean bendecidos, que sus hijos tengan todo lo que nosotros necesitamos. Más adelante vamos a ver algo al respecto. En Filipenses capítulo 4, el verso 19, dice: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. De las gloriosas riquezas, conforme a sus riquezas en gloria, dice la Reina Valera. Ni aún dice conforme a su necesidad, no, es conforme a las riquezas del Señor. Amén. Y en el cielo dice la Biblia que las calles son de oro, la Nueva Jerusalén, piedras preciosas. Dios es el dueño de las riquezas, Dios es el dueño de todo eso, es el Señor. Amén. Entonces dice que la promesa de Dios es proveernos, bendecirnos. Tenemos que abrir la mente para que podamos ser bendecidos. Tenemos que aspirar, tenemos que tener metas, tenemos que orar, tenemos que trabajar, tenemos que poner en práctica estos principios en nuestra economía para ser bendecidos. Amén. Para construir, para que nuestros hijos tengan también, porque la Biblia dice que el justo deja herencia a sus hijos. Amén. Punto número 6, otra enfermedad: ser tacaño. Cuando uno es tacaño, también tiene que ver
mentalidad de escasez. Dice sobre ser tacaño, Proverbios capítulo 11, versículo 24, la Biblia de las Américas: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene más de lo justo, pero viene a pobreza. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre, Dios bendice al generoso. Obviamente hay que sembrar bien, ¿cierto? No le coja usted el dinero y se lo reparta a todos los habitantes de calle para que vayan y lo consuman en droga, ¿sí? No, hay que saber, hay que usar el sentido común. ¿En qué es que yo invierto bien mi dinero? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo siembro en buena tierra? ¿Cierto? ¿Cómo soy generoso? ¿Cómo bendigo? Porque si estoy sembrando en mala tierra, pues ahí yo tampoco veré la bendición. Tiene que ser uno sabio, eso es sentido común, ¿cierto? Sembrar en buena tierra. Entonces, ser tacaño es una enfermedad financiera. Y alguien dirá, no, esos son los pobres, los tacaños. No, a veces los ricos son más tacaños que los pobres. Eso es una enfermedad transversal. Puede ser al pobre, puede ser al rico, ¿cierto? Y ser tacaño, eso está en sinónimo con la avaricia, con la codicia, con aferrarme y almacenar para mí, ¿cierto? Cuando otras personas tienen necesidad, yo puedo bendecir. Entonces, ser tacaño. Punto número 7, no descansar un día a la semana. ¿Sabía que eso es una enfermedad financiera también? Cuando uno trabaja todos los días trabajando, se puede enfermar, no está dedicándole el tiempo al Señor. Pero hay un principio en la Biblia y el mandamiento dice que uno debe descansar un día. Y entre el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, claramente estaba que guardaban, el pueblo de Israel se les mandó a guardar el sábado, ¿cierto? Como el día de reposo era una señal. En el Nuevo Testamento ya la Biblia dice que el apóstol Pablo dice claramente, unos guardan el sábado, otros no lo guardan, pero porque la iglesia empezó a reunirse el día domingo, a descansar. Como Cristo resucitó un día domingo, entonces en el Nuevo Testamento la iglesia comenzó a reunirse el día domingo, y el día domingo es el día de descanso. Entonces la gente descansa, vamos a la iglesia, porque el día de reposo es para dedicarlo al Señor, dice la Biblia. Es decir, tiene que haber reposo físico de mi trabajo y reposo espiritual. Es en el Señor que podemos descansar. Entonces, cuando la gente trabaja hasta los domingos, no hay un día en la semana para descansar y para dedicarlo al Señor y para reposar físicamente. Hay un problema ahí y la persona se puede enfermar, además que no está dedicando el día que el Señor pide que dediquemos. Ahora, Jesucristo fue claro porque los fariseos habían llevado ese principio al extremo y juzgaban a la gente y decían, habían puesto una cantidad de cosas ahí, era una hipocresía religiosa, pero no era algo justo, y Jesús vino a poner en orden. Jesús dijo, el Señor es el Señor, Jesucristo es el Señor del día de reposo. No se hizo el día de reposo, no se hizo el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Es decir, que tiene que ser para bendición del ser humano, del día de reposo. Entonces, no los extremos, y el día de reposo guardado en el Antiguo Testamento, el día sábado. Con esto también hay muchas cosas. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no guardan el día de reposo? O sea, aquí la Biblia dice el sábado, que tiene que ser el sábado, dice acá. Sí, claro, en el Antiguo Testamento. Pero el principio es que nosotros debemos guardar un día y dedicarlo al Señor y descansar. Amén. Entonces, esa es una enfermedad financiera cuando uno no puede ir a la iglesia. ¿Por qué no? Porque está trabajando, no puedo ir a la iglesia, no puedo, porque no hay descanso. Uno tiene que descansar y tener la fe que Dios le va a bendecir, nos va a bendecir a sus hijos cuando somos radicales en los principios espirituales. Amén. Otra enfermedad, descansar más de lo necesario. Entonces otros no es un día, sino que quieren descansar 3 días, 4 días. Entonces, ese es un problema. Hoy la gente está hablando de que las empresas ya que deben darle más descanso a la gente, que solo se trabajen 4 días a la semana, pero el Señor dice que Él trabajó 6 días y descansó 1. Entonces, ahí está el principio bíblico. La gente ya no quiere, algunos no quieren trabajar, quieren vivir descansando. Y esa es una de las razones también por la que Venezuela cayó en la ruina.
florecieron económicamente y ya la gente después de papá Estado nos da subsidio, papá Estado nos ayuda, ¿cierto? Y bueno, entonces viene también las promesas de los políticos a decir, vea que les damos, que ustedes tienen que vivir es bien, ¿no? Y la gente se acostumbra a ese tipo de cosas y una economía se quiebra. Entonces, con respecto a eso, Proverbios capítulo 6, versículo 9, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposo, y vendrá tu pobreza como ladrón. Entonces, uno debe trabajar, ¿cierto? Uno debe ser organizado, debe bien, ni todos los extremos son malos. Usted dedíquele su día, descanse, su día para compartir en familia, para estar con la familia, para dedicar al Señor, para descansar, pero los otros días sea juicioso en su trabajo y descanse. Estos extremos son malos y por eso muchas personas no tienen una bendición económica, no prosperan económicamente, no hay plenitud en las finanzas. Punto número 9, no ahorrar es otra enfermedad. No ahorrar, ¿sí? Proverbios capítulo 21, versículo 20, dice, el sabio tiene riquezas y lujos, pero el necio gasta todo lo que consigue. ¿Qué hace el necio? Todo lo que consigue. Venga, llegó más plata, subieron el sueldo, la empresa está dando más, gastemos, vamos a pasear, vamos y gastémonos todo. Y cuando llegue la época en que baja la empresa, porque es cierto que eso tiene una curva, el negocio, hay un tiempo donde se vende y usted se gastó, cuando usted se emocionó, cuando lo ascendieron y entonces está ganando más y se gasta todo. No, señor, hay que tener sentido común y la Biblia habla de eso. Entonces, si usted ve, miren, claramente la Biblia dice que en el tiempo de las vacas gordas, ¿qué fue lo que José le aconsejó por el Espíritu Santo al faraón? Recojan, ahorren para cuando venga el tiempo de las vacas flacas, ¿cierto? Entonces ahorraron y cuando vino los 7 años de escasez había abundancia en Egipto porque habían ahorrado. Eran sabios en eso. Entonces uno no tiene que gastarse todo lo que recibe, saque algo aparte, porque no sabe si se quedó sin trabajo, porque no sabe, cierto, si la empresa de pronto tenga algún tropiezo, alguna situación, pero usted tiene ahí. Y entonces, si en ese momento, si otros quiebran, usted no se quiebra, porque usted ha tenido ahí y hace que su empresa esté a flote en el medio de crisis y después va a ser más prosperado, más bendecido. Amén. Entonces todo es un equilibrio, uno tiene que ser tacaño, porque entonces hay personas que cuando hay más dinero, pero gaste, pero vamos a pasear, vámonos para Estados Unidos, vamos, no sea tacaño, miren que hay bendición. No, hay que mirar que también hay que ahorrar, ¿cierto? Y yo no digo que uno no descanse, que uno no pueda invertir, pero en este punto Dios nos enseña a ahorrar y la Biblia es muy clara, dice que el necio gasta todo lo que consigue. Otra enfermedad, punto número 10, no ser fieles con las riquezas del mundo. ¿Qué será eso? Lucas capítulo 16, versículo 11, dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Entonces, las riquezas aquí mundanas también habla de otras riquezas con las cuales uno tiene algún contacto o administra y uno no las cuida. Como esto no es mío, dañemos, ¿cierto? Esto es del jefe, ¿cierto? Como vea la ruina y la miseria, los que dicen y salen a protestar y dañan las cosas públicas, porque no es de ellos. Eso trae ruina, miseria. Entonces, esas riquezas del mundo, como dice aquí la palabra, cuando no es fiel con lo de otros y no es fiel, entonces Dios dice no nos dará lo nuestro. Uno no es fiel tampoco con lo de uno. Es no cuidar el agua y los recursos que son de todos, ¿sí? Recursos que son de todos, hay que cuidarlos. Llevar, por ejemplo, la gente que entra a un local comercial o a unos baños públicos y se lleva el jabón de los baños, se lleva el papel higiénico. ¿Sí han visto eso?
Cuando usted va a lavarse las manos, ¿qué pasó? No, pues se llevó el jabón, el que entró se llevó el jabón, ¿sí? Dañar los parques. Dios nos enseña a ser los mejores ciudadanos, no recoger los excrementos de la mascota de sitios públicos, ¿sí? No, has visto la mascota ya. Entonces la gente vive de esa manera desorganizada, no cuida lo de los demás. Y alguien dirá, uy, pero ¿dónde dice la Biblia que recoja los excrementos? Mira lo que dice Deuteronomio 23:13. Cada uno de ustedes, en el Antiguo Testamento no habían sanitarios en esa época, entonces mira lo que hacían. Cada uno de ustedes debe llevar consigo una estaca como parte de su equipo. Cada uno llevaba una estaca, parte del equipo personal. Cuando tengan que hacer sus necesidades, caven un hoyo con la estaca y luego cúbranlo. El Señor su Dios camina por el campamento para protegerlos y derrotar a sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe ser santo. Vean esas cosas que dice la Biblia, ¿no? Entonces cada uno llevaba su estaca. Usted, ya la está. Ya miraba que el otro llevaba su estaca aquí. Porque allá en la arena, en el desierto, cada uno y bien organizado, que no haya malos olores, que otro no vaya y se pare encima ya. No, todo en orden. No habían sanitarios, pero esta es la forma en orden. Ser respetuoso con los demás. Pero hay gente que no tiene respeto con los otros ciudadanos. Se parquea en lugares donde no debe parquearse. No cuida lo de otros. Entonces dice Dios, ¿cómo le daré lo propio si no cuida? ¿Cierto? Y es lo que dice la palabra ahí claramente. Esos son enfermedades, problemas. La gente no tiene una mentalidad de considerar a los demás, ¿cierto? En estos días alguien me dijo, me contó la historia. Me dijo que alguien le había dado un regalo. Me dijo, pastor, fulano me dio un regalo. Me dijo, le tengo un regalo, buen regalo. Y entonces él dice, y yo le dije, ¿cuál es el regalo? Y dijo, le conseguí unas goticas especiales. Cuando usted vaya al baño, usted echa unas goticas allá y bien, no incomoda a nadie. No incomoda a nadie, ni apesta el ambiente. Entonces él decía eso, entonces yo les digo eso, o sea, a veces uno dice, no tengo que regalar, un buen regalito, ¿cierto? Las goticas especiales para el sanitario. Bueno, nosotros tenemos que ser organizados en todas las cosas, amén, bien, pensar en las demás personas. Por ejemplo, también dejar la basura en la calle, en las playas, en los parques, en lugar de usar los basureros o echarla uno en su propia maleta y llevarla y no dejarla en los ríos que contamine el plástico, ¿cierto? Si la gente no tiene esa mentalidad, pues ¿cómo Dios les va a confiar? ¿Cierto? Desperdiciar los recursos de la empresa donde se trabaja. Esta empresa, ese viejo tiene plata, eso entonces le voy a dañar esto, ¿sí? Tiene mucha plata. Y Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Por eso esa mentalidad de los que salen a dañar para protestar, eso no. Eso es lo que trae ruina a un país, dañan las cosas. Eso no, eso nunca un cristiano debe unirse a ese tipo de cosas, ¿cierto? O a robarle al rico para darle al pobre. No, mucha gente que tiene recursos, ¿sabes por qué es? Porque trabajó, porque sudó, generación tras generación, fueron organizados, hicieron dinero. Y entonces que llegue otro a quitarles la plata para dársela al que fuma marihuana por ahí en la esquina, son injusticias en un país. Eso trae la ruina, eso quiebra la economía de un país, ¿sí? Porque si hay algunos que hacen cosas que tuvieron dinero mal habido, allá cada uno y la persona, pero no puede llegar alguien a quitarle a los ricos para darle a los pobres o al vago, al que no trabaja, ¿cierto? Y entonces la gente quiere que le repartan el dinero de los demás. Todas son cosas injustas, son enfermedades, por eso es que hay problemas en nuestra sociedad, delicado. Entonces, hacer mal uso del equipo de trabajo también. Primera de Corintios, estoy hablando de cuando se es empleado en el trabajo. Primera de Corintios 4:2, ahora bien, se requiere que los administradores sean fieles. Usted está en su trabajo, le dan un equipo de trabajo, le dan unas cosas para que haga un buen uso de ellas. Entonces no diga, el casco yo no lo uso, yo para qué, no. Haga buen uso de las cosas, sea organizado, ¿sí?
Ahí está, la palabra de Dios dice claramente con respecto que seamos fieles. Llegar tarde constantemente al trabajo. Proverbios 18:9 dice: los perezosos son tan malos como los destructores. ¿Sí? Entonces, cuando uno se roba el tiempo del trabajo, si uno no es organizado en las cosas, entonces, como dice Dios, si uno no cuida las riquezas ajenas, ¿cómo? Dios nos dará las propias. Fingir estar ocupado mientras se pierde el tiempo en redes sociales o actividades no laborales. Organizado uno, buen empleado. Usted es buen empleado, vea, usted no importa si su jefe es injusto. La Biblia no dice si su jefe es injusto, sí, róbele. No, dice hágalo como para el Señor. Amén. Porque Él lo está viendo, y si su jefe es injusto y no le retribuye, tranquilo, que el Señor sí le va a retribuir porque usted lo está haciendo para Él. Amén. Ese era el punto 10, ¿no? Cuando uno no es fiel con lo de los demás, como empleado, cuando uno hace con lo público, cuando uno no cuida las cosas. Como esto no es mío, entonces dañémoslo. Punto número 11, continuar una maldición financiera. Esa es otra enfermedad. Si ha venido una maldición financiera en nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Que la costumbre era que lograban hacer algo y luego lo despilfarraban en infidelidades. Conseguían amantes y ahí. Y entonces sigue esa maldición generacional. No se puede seguir eso. Hay que romper, y ya vimos en el tiempo, en la semana pasada que vimos acerca de maldiciones generacionales, cómo romper la maldición. No hay que continuar esas costumbres, eso que nos han ido enseñando, que aprendimos mal de nuestros padres, cosas, comportamientos malos en las finanzas, son maldiciones generacionales. Entonces, no continuar eso. Punto número 12, descuidar a la familia por el dinero. Si se descuida a la familia por el trabajo, por el dinero, es un desequilibrio. 1 Timoteo 5:8 dice: aquellos que no se preocupan por sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces, puede que trabajen y económicamente, pero a su familia, la familia y los hijos no solo necesitan lo económico, también necesitan que papá esté ahí, mamá esté ahí, el cariño, el afecto, el compartir el tiempo con ellos, ¿sí? Entonces, hay que ser equilibrados. Hay una enfermedad cuando la gente no tiene tiempo para sus hijos. Entonces, los niños los cuida la persona que les ayuda en la casa, el colegio, el jardín, ¿cierto? Pero los niños casi no tienen tiempo con papá y mamá. Y uno como padre necesita compartir tiempo con sus hijos, descuidar la familia. Punto número 13, otra enfermedad: vivir por encima de los ingresos. Vivir por encima de los ingresos. Lucas 14:28. ¿Acaso un hombre que quiere construir una torre no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Sí? Entonces hay que hacer un presupuesto, hay que mirar cuánto me puedo gastar, en qué tengo que recortar, pero yo no puedo estar gastando más, tengo que mirar. Al contrario, dijimos que antes uno tiene que ir ahorrando para algún tiempo. Mira, cuando una persona ahorra, luego llega una oportunidad. Yo les cuento esa experiencia. Para mí fue una bendición, ¿sí? Primero yo empecé a trabajar, yo les cuento que trabajé asesorando alcaldías en municipios sobre la política de salud mental. Dios me permitió esa bendición y empecé a ahorrar, estaba soltero, empecé a ahorrar y tenía ahorrado ahí. Yo gastaba apenas lo que necesitaba y el resto ahorrar. Así que cuando conseguí la novia tenía la plata para el buen matrimonio que mi novia quería. Ella quería un buen matrimonio. Ahí había, en ese tiempo, hace 15 años, 10 milloncitos de pesos ahorrados para la buena boda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser buen administrador en eso. Aparte de eso, también había empezado a hacer un ahorro para la casa. Y ese ahorrito, y apenas, claro, entonces como yo hice el ahorro bien, me dieron el préstamo, el crédito, y tiene un crédito
para la vivienda, lo toma, listo, lo tomo, ¿sí? Tomé el crédito. Pues el día que nos casamos, nos entregaron la casa. Nos entregaron la casa. Todo empezó con el ahorrito, buena administración, no gastarme más de lo que debía gastarme. Entonces, la casa, entonces ahí, luego compré el carro, qué bendición, una oportunidad. Lo que quería decirles es eso, que cuando uno tiene un ahorrito, cuando sale una oportunidad de inversión, usted la aprovecha. Esto es una oportunidad de inversión. No la pirámide, ojo, no vaya a meter dinero por allá a las pirámides, no vaya a meter su dinero donde lo estafe, no, una oportunidad buena. Entonces resulta que una persona llegada a la familia de mi esposa tenía un carro, un buen carro, y a él lo trasladaron para Miami, y entonces dejó el carro acá, y luego tuvo una necesidad de pagar una deuda y no tenía la plata, entonces vendió el carro, y económico ese carro que valía mucho más, pero yo tenía un ahorrito ahí, aproveché y me hice al carro, un buen carro, casi nuevo, bien, pero cuando uno ahorra, uno es buen administrador, usted tiene luego para invertir y eso se multiplica. Y les digo que la casa, les cuento este testimonio, la casa que compré así, luego vivimos ahí con mi esposa 5 años, estrenamos la casa, vivimos ahí 5 años en esa casa tan bonita. Y luego se dio la oportunidad para comprar esta propiedad. Y hablamos con mi esposa, entregamos la casa en parte de pago, se compró esta propiedad y se multiplicó el dinero. ¿Sabe por cuánto entró la casa? Por el doble de lo que la había comprado. Estrenada, viviendo ahí bien 5 años y luego la vendí en el doble. Cuando uno ahorra y es organizado, una pequeña semilla, usted la tiene ahí, eso es fe. Llega una oportunidad de inversión y ahí está mi dinero, se le va a multiplicar. Eso se fue multiplicando el dinero, ¿sí? Así que yo les hablo por lo que la palabra de Dios dice, pero también por experiencia. Yo no soy una persona de negocios, pero hay cosas que uno necesita en la vida. Y lo que fui adquiriendo por la bendición de la buena administración, de ahorrar, de no gastarse todo, que uno se emociona y que llegó más plata, entonces no. Entonces con eso, vivir por encima de los ingresos es una enfermedad. Tiene uno que mirar cómo recorta, y esto para ahorrar, para inversión, para algo que uno necesita. Punto número 14, no dar los diezmos al Señor. Esto no lo hacen muchos inconversos sí lo hacen. Yo estuve pastoreando una iglesia y había una persona que no iba a la iglesia y mandaba los diezmos a la iglesia, no era cristiana y mandaba los diezmos, ¿sí? Ella tenía ese principio, pero a veces tienen más fe los no creyentes que los creyentes para ser fieles en esa área. Mira, la Biblia habla del diezmo. Algunos dicen, no, el diezmo es de la ley, no venga a ponerme aquí algo de la ley. No, el diezmo no es de la ley. Si sabías eso, estudie bien la Biblia. El diezmo es un principio transversal a las épocas. Desde antes de la ley, los patriarcas practicaban lo del diezmo. Porque hay algunos pastores que para tener vistas, entonces salen en YouTube y en Facebook diciendo, sí, no, que esto no es de la Biblia, que están predicando. No, en la Biblia está el diezmo y no es de la ley. La Biblia, mire, antes de la ley, muchos años antes de ser dada la ley, Abraham dio los diezmos de todo, dice la palabra. Y luego Jacob también le prometió los diezmos al Señor y no estaban bajo la ley. La ley vino más de 400 años después a través de Moisés. Así que eso es transversal. Las ofrendas y los diezmos. También la Biblia dice que Abel fue justo y Abel le presentó lo mejor al Señor, lo mejor. Así que eso viene desde el mismo comienzo. Amén. Sin embargo, acá en la iglesia nosotros a nadie le estamos diciendo, oiga, usted no ha diezmado, ¿qué pasó? No, eso cada uno allá con el Señor, ¿cierto? Cada uno. Pero la Biblia sí dice, y eso no voy a leer textos sobre el diezmo porque hay muchísimos, y creo que cuando hablé sobre maldiciones nacionales hablé también que la Biblia dice que viene maldición por no diezmar. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿en qué punto vamos? 14, no dar los diezmos al Señor. Esa es una enfermedad. Es como cuando la gente no le paga a la familia, no es familiar, eso no, como no es el banco yo no le pago. Y como es, eso es al Señor, eso el Señor me entiende. ¿Sí? Entonces a otros sí hay que pagar, pero al Señor no.
Al Señor no se le da porque el Señor, Él sabe, Él entiende. Y entonces termina el Señor no teniendo el primer lugar porque Él entiende que no puede tener el primer lugar. Punto número 15, ser desagradecidos, otra enfermedad financiera. Cuando uno es desagradecido. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Señor, gracias. Estoy agradecido en todo. Hoy en el trabajo no me fue, no tuve los ingresos que pensaba, pero gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Y uno alaba a Dios y uno es agradecido, agradecido con la gente. Cuando alguien le bendice, agradecido. No ser agradecido es una enfermedad financiera. El pueblo de Israel fue desagradecido en el desierto. Ay, queremos volvernos a Egipto mejor, ve a venir a este desierto. Cuando el Señor los probó, estaban listos para hablar. Punto número 16, seguir viviendo como ricos cuando ya no se es. Otra enfermedad financiera. Cuando uno llega a tener bien económicamente, se acostumbra a vivir en ese nivel. Y luego resulta que por algún motivo ya no tiene ese nivel y la gente quiere vivir, seguir manteniendo el mismo estilo de vida y ya no, pues eso se vuelve un problema mucho más grande. Pero la Biblia con respecto a eso dice en Proverbios 12:9, Nueva Traducción Viviente: más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. En estos días en Colombia dieron un reportaje de los estratos altos que están aguantando hambre. Mucha gente en los estratos altos aguantando hambre. Tremendo. Punto número 17, no estar contentos con lo que se tiene. Hebreos 13:5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces, Señor, gracias. Ahora estoy pasando por esta prueba, esta situación económica de escasez, pero como dijo Pablo, seré fiel en todo, cuando tengo escasez y cuando tengo abundancia. Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Amén. Y cuando uno es agradecido, cuando uno está contento, entonces Dios manda más bendiciones. Pero cuando uno empieza a hablar y a decir: ay, qué vida es la que me toca, Dios tiene consentidos, miren cómo a otros sí los bendice, a mí no, y se deja llenar la cabeza del enemigo que pone cizaña, como lo hizo con Eva, que le puso cizaña, y empieza uno a hablar: mano, uno tienes que alabar a Dios. Yo creo, Él es bueno, Él es mi Señor, Él es mi proveedor, Él me cuida, Él no me desamparará. Si paso por un tiempo difícil, Él me sacará adelante, Él me levantará. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Alabo a Dios. Punto número 18, tener dinero pero no disfrutarlo. Esta es otra enfermedad financiera. Eclesiastés 5:19 dice: también es un don de Dios el que cada hombre coma y beba y disfrute el bien de todo su trabajo. Dios quiere que disfrutemos de nuestro trabajo. Amén. Que lo disfrutemos. Entonces, si la gente, cuando yo era niño, recién conocí el Evangelio, tenía 13 años, me fui por allá a una finca, a trabajar por allá en una finca, y ese señor tenía muchísimo dinero, ganado, tierras, y resulta que esos días estaban haciendo un arreglo ahí, y había una cantidad de esas bolsas de cemento, donde viene el cemento. Y toda la señora ya cogió las bolsas de cemento y las colgó en un ganchito como papel higiénico en el baño. Entonces, teniendo tanto dinero, a veces las personas no disfrutan su dinero. ¿Sí? Uno tiene, todo es un equilibrio en la vida. Todo es un equilibrio. O sea, disfrute, ahorre lo que es necesario, pero no hay... O sea, bueno, en este punto hay varias cosas. Hay gente que no lo disfruta por la tacañería, ¿sí? Pero también hay gente que no lo disfruta por otras razones. Hay algunas razones, ¿sí? A veces situaciones legales. No pueden disfrutar el dinero. Llega a algún punto. Yo leía que un narcotraficante, creo que fue Pablo Escobar, ya cuando estaba encerrado allá no podía salir, lleno de billetes, de dólares, no podía disfrutar el dinero, lo usaba como papel higiénico, algo así.
Entonces hay maldición y hay diferentes razones por las que la gente no puede disfrutar dinero. Eso, una maldición, una enfermedad financiera. Punto número 19, trabajar pero no ver el fruto. Cuando una persona trabaja como burro, dicen por ahí, pero no ve el fruto, no. Sí, también una enfermedad financiera. Ageo capítulo 1, versículo 6, esto es Geo, que uno de verdad trabaje duro y no pueda disfrutar. Ageo capítulo 1, versículo 6 dice: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero todavía tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Sí? Entonces trabajaban, pero no había bendición. Se iba, el dinero se iba. Y ahí precisamente está hablando en Ageo de que el pueblo estaba siendo bendecido económicamente y habían construido sus buenas casas, pero la casa de Dios estaba abandonada. Eso es lo que dice Ageo. Y entonces Dios les dice que Dios manda una situación donde permite que el diablo les robe. Lo que uno no le da al Señor, se lo roba el diablo. ¿Sí? Eso sí, téngalo por seguro. A mí me pasó una vez. Clarito. ¿Sí? Lo que uno no le da al Señor, se lo roba el diablo. Por eso es mejor que usted le dé al Señor lo del Señor y que usted disfrute el resto, porque Dios le bendice con eso. Entonces, trabajar y no ver el fruto, también eso es una enfermedad financiera y Dios no quiere eso para sus hijos. Punto número 20, la carrera de la rata. ¿Cuántos conocen la carrera de la rata? ¿Han visto? Bueno, este es un término popularizado por Robert Kiyosaki, pero en esto tiene mucha razón Robert Kiyosaki. No sé en otras cosas, pero en esto tiene mucha razón, ¿sí? Y es que ustedes ven a la rata en la rueda y dele, corra y no avanza, ¿cierto? Entonces la carrera de la rata es el concepto popularizado por Robert Kiyosaki y se refiere a un ciclo financiero en que las personas trabajan para ganar dinero, pero nunca logran salir de la dependencia del salario porque sus gastos aumentan a la par que sus ingresos. Es decir, no ahorran, aumenta el ingreso y se emociona y compra y gasta más. Entonces no va a poder ahorrar para poder salir de ahí, ¿sí? Y esto les pasa a las personas, les impide alcanzar la libertad financiera. Aquí la gente compra para impresionar o por presión social. Uy, no, es que fulano se compró tal camioneta, yo también. Tengo que mirar, yo no me puedo dejar echar tierra. Se compró tal moto, no, pues yo también no la voy a comprar. No, y no solo así, me voy a comprar una mejor. Se compró tal televisor, me voy a comprar uno más grande, mejor, con inteligencia artificial y todo, porque yo no me dejo echar tierra. ¿Y qué dirá la gente? No, la gente tiene que ver. Entonces la gente vive de eso. Comprar para impresionar o por presión social. Los faltantes emocionales se quieren llenar con compras compulsivas. Como hay vacíos, si no se tuvo, uno se va a los extremos, o bien que uno sea un tacaño que no quiere gastar nada, o bien que sea un gastalón porque de niño no tuvo ciertas cosas, entonces ahora quiere gastar y tener, porque quiere llenar los vacíos afectivos, emocionales, comprando compulsivamente. Y está en la carrera de la rata, no va a salir ahí. ¿Por qué? Porque está esclavizado. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7 dice: los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Es lo que dice, lo que observó Salomón, ¿sí? Entonces, por eso, en esto, si usted se encuentra en la carrera de la rata, ahí dele, trabaje para cumplir y ahí, pero no puede ahorrarse, gasta todo. Entonces hay que mirar, porque eso también es una enfermedad financiera. Dios no quiere que estemos en esas esclavitudes. Dios quiere
que nosotros trabajemos, que seamos organizados, que disfrutemos el fruto de nuestro trabajo, que no seamos tacaños, que no malgastemos, que no despilfarremos las cosas, que seamos organizados, que podamos también trabajar para dejarle una herencia a nuestros hijos, disfrutar nosotros y también que nuestros hijos les podamos dejar algo. Dios quiere que seamos organizados. Dios quiere prosperar y bendecir a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Me extendí un poco para poder alcanzar a compartirle todo esto, pero quiero terminar diciendo que el pecado trajo maldición. Por el pecado, Adán y Eva estaban en un paraíso. Qué hermosura donde Dios los puso. Dios no los puso por ahí en un rancho viejo, por ahí, no. Los puso en un paraíso. Ni Nabucodonosor con los jardines colgantes, nadie ha podido hacer algo tan especial como el paraíso que Dios hizo para poner a Adán y Eva. Ese es el propósito del Señor. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron porque el diablo le puso cizaña a Eva en el corazón y le creyó. Fueron expulsados del paraíso, y la maldición, cuando Dios da la maldición, le dice al hombre: con sudor, con trabajo, espinos tendrás que trabajar, y espinos y abrojos te producirá la tierra. La maldición económica por el pecado, ¿sí? Trabajo duro y espinos y abrojos. Pero resulta que cuando Cristo vino, Él revierte la maldición para que nosotros tengamos bendición económica también. Entonces no es una casualidad que al Señor le hayan puesto una corona de espinas, ¿sí? Y lo sacaron desnudo con una corona de espinas, y esas espinas se clavaron en la piel, en su cabeza, y la sangre salió. Esa sangre salía y caía para quitar la maldición de la tierra que fue maldita, amén, por el pecado del ser humano. Cristo revierte la maldición, amén. Entonces, cuando nosotros vivimos lo que dice la palabra de Dios, vamos a vivir una vida plena económicamente. Yo les digo, yo vivo muy bien económicamente. Y alguien dirá: no, y no soy el rico, no, nada, pero disfruto lo que tengo con mi familia, con mis hijos. Tengo plenitud, bendecido. No estoy diciendo que soy un tipo rico que manejo una camioneta Toyota tal, no, yo tengo el mismo carrito que compré hace 11 años y lo disfruto con mi familia, ¿sí? Y nosotros vivimos acá mismo, ahí aparte hay un apartamento que se hizo, pero cuando entregamos la casa, vinimos a vivir, y había un salón ahí, a traer nuestras cosas ahí. Pero Dios tocó a un arquitecto que venía a la iglesia. Él a veces viene a la iglesia. Me dijo: pastor, el Señor me inquietó a que les done la mano de obra de trabajo y les haga el diseño allá para un apartamento. Nosotros no teníamos, así fue, y el Señor lo hizo. Y vivimos ahí. Algunos dicen: uy, tan feo este sector por acá, y ustedes viven ahí. No, somos felices, lo disfrutamos. Alabado sea el Señor, amén. Vivimos contentos con lo que tenemos, no nos falta nada. Bendito sea el Señor, porque Dios es nuestro proveedor, y no necesitamos estar aparentando cosas. No, nosotros caminamos. Solo el carro, cuando vamos con la familia, no nos gusta aparentar nada, ni comprar cosas caras, costosas, de marca, por ahí que estén en muy buena promoción tal vez. Nada, no nos gusta eso. Mire, disfrute la vida, goce lo poco que tiene, disfrútalo, sea agradecido con el Señor. Dios te dará más. El que es fiel en lo poco, en lo más le pondrá el Señor, amén. Alabado sea el Señor. Póngase de pie, levante sus manos, dele gracias al Señor. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te glorificamos. Santo es tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra la bendición de la prosperidad, por enseñarnos qué está mal para corregir, Señor, lo que está mal, Señor.
Te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra. Señor, te damos la alabanza. Santo, levanta tus manos al Señor y habla con Él, habla con Él. Si identificas alguna de estas enfermedades en tu vida, hoy hay sanidad en el Señor. Podemos corregir lo que está mal y decidir renunciar a la terquedad. Renunciamos a toda terquedad. En el nombre de Cristo, renunciamos a toda terquedad. En el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos a ser fieles. Habla con el Señor. Ahí, habla con Él. ¿Qué identificas en tu vida? Tal vez buscar riqueza sin ética o injustamente, o tal vez no pagar las deudas. Hay que pedirle perdón a Dios por eso. Hay que arrepentirse y renunciar a eso. A endeudarse sin control. Hay que renunciar a toda terquedad por eso. Si hay robo de alguna manera, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que renunciar al robo, hay que renunciar a esa mentalidad de escasez. Renunciamos a esa mentalidad de escasez, a esos votos de pobreza, de que muchas veces la religión ha enseñado cosas que no son. Ser tacaño, pedirle perdón a Dios por la tacañería, renunciar a eso. Si no descansas un día a la semana, porque todo el tiempo es trabajando, hay que pedirle perdón a Dios, renunciar a eso y tener fe que tú sacas ese tiempo para descansar y para el Señor y para tu familia, y Dios te va a bendecir más. Si descansas demasiado, pereza, no trabajas de la manera adecuada, diligentemente, hay que pedirle perdón a Dios, hay que renunciar a eso, arrepentirnos y renunciar a ese pecado. Si no ahorras, te gastas todo. Dígale: Señor, perdóname por la falta de dominio propio, porque no ahorro para el futuro, para invertir, para tener ahí un recurso en algún momento de necesidad y me gasto todo. Pídale perdón a Dios, renuncia a eso. Si no eres fiel con las riquezas de otros, en tu trabajo, en la empresa, si no cuidas lo público, también hay que pedirle perdón a Dios. Si compartes esa filosofía de dañar las cosas afuera para protestar, renunciamos a todo eso en el nombre de Cristo Jesús. A dejar basura en la calle, en las playas, a desperdiciar los recursos de la empresa, a hacer mal uso del equipo de trabajo, a llegar tarde constantemente al trabajo, a fingir estar ocupado mientras se pierde el tiempo en redes sociales o actividades no laborales. Si hay algo de eso, hay que pedirle perdón a Dios, hay que renunciar a eso. ¿Sí? Si hay una maldición financiera, hay que romper, no continúe esa maldición financiera. Descuidar a la familia por dinero, hay que pedirle perdón a Dios y renunciar a eso, a vivir por encima de los ingresos, a no dar los diezmos al Señor cuando nos quedamos con lo que es del Señor. Pedirle perdón a Dios porque eso trae maldición. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Si eres desagradecido, si de pronto tuviste dinero en una época más y quieres seguir viviendo como esa época, no, hay que cambiar el estilo para poder empezar a construir de nuevo. Si no estás contento con lo que tienes, pedile perdón al Señor. Perdóname porque hablo mal. Dile: Señor, perdóname porque reniego, perdóname porque estoy hablando feo y trayendo maldición con mi forma de hablar. Señor, cuando yo tengo que ser agradecido, si tengo poco, si tengo mucho, bendigo y alabo tu nombre. Si tener dinero pero no tienes dinero, pero no lo disfrutas, romper esa maldición también es una enfermedad. Dios quiere que tú disfrutes tu dinero. Trabajar pero no ver los frutos también, hay que romper, hay que mirar qué pecado hay detrás, romper, confesar ese pecado, romper toda maldición y que tú puedas disfrutar lo que el Señor te dio. Salir de la carrera de la rata, de estar pensando o aparentando para que otros digan que usted sí tiene, que no necesitamos vivir del que dirán. No, disfruta la vida y no permitas estar en esa carrera de la rata. Construye para el futuro. Dele gracias al Señor. Si el Espíritu Santo ahí te indica, te guía, te trae a la memoria, el Espíritu Santo te trae pecados y cosas, hay que pedirle perdón a Dios. Hay que pedirle: Señor, ayúdame
Ayúdame cómo puedo pagar las deudas. Ayúdame cómo puedo ver bien por mi familia, ser responsable. Habla con el Señor. Padre, gracias, gracias. Te bendecimos. Adora al Señor, adora al Señor.